para que nos ilumine en esta reflexión que quiero hacer sobre un tema que podríamos llamarlo escatología, podríamos llamarlo las señales de los tiempos o todo lo que se habla del fin. Y aquí les voy a leer de la carta a los romanos en el capítulo primero desde el versículo 18 y dice así: culpa y castigo a los gentiles. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia a los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia, porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios se hicieron necios y llegaron a transferir la gloria del Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible, y a aves y a cuadrúpedos y a reptiles. Por eso Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran entre ellos sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto y adoraron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. Y como demostraron no tener un verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a un perverso sentir que les lleva a realizar acciones indignas, colmados de toda iniquidad, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, riñas, engaño, malignidad, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Ellos, aunque conocieron el juicio de Dios, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que defienden a quienes las hacen. Palabra de Dios. Romanos queda 1:18. Te bendecimos, Señor, en este momento de reflexión, y te pedimos que nos ilumines. Todos nosotros oímos mucho de los finales de los tiempos, lo que considera la Iglesia la escatología, que es como lo que Jesús habló en un momento dado cuando les estaba contando a los apóstoles que un día Él vendría, de la misma forma que se fue, que ascendió al cielo, regresaría. Regresaría en las nubes con sus ángeles, y que caería todo. Serían días muy difíciles, que la luna se desplomaría, el sol, las estrellas, y bajaría la nueva Jerusalén del cielo, engalanada como una novia, y los cielos y la tierra como los conocemos pasarán, ¿no? Y se derrotará la muerte para siempre. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante dentro de la escatología protestante, el cristianismo de las sectas. Ellos predican cosas difíciles como decir que van a haber 1000 años de gracia, hablan del rapto, hablan de una cantidad de cosas, de que Dios vendrá a recoger a los justos, se los llevará y los otros los dejará. Todo esto es una escatología protestante. Es muy común hoy dentro de la Iglesia Católica escuchar esas cosas presentadas por los falsos profetas, ¿no? Que están imitando a los protestantes y sacan información que no es católica. En la escatología católica nosotros nos damos cuenta que Jesús regresará, y cuando Él regrese es el final de los tiempos, el final del mundo como lo conocemos. Llegará la nueva Jerusalén, que es lo que tenemos revelado en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que representa todo lo que ya ha sucedido y nos presenta el puro fin, que es el descenso de la Santa Jerusalén, ¿no? Y la conversión de los judíos al final, que se convierten todos y preparan la llegada de Jesús. Ese es el final. Entonces, entre tanto, hay muchas cosas como estas.
la consecuencia del pecado nos lleva a nosotros a vivir situaciones muy amenazantes de parte de la naturaleza y de parte de nuestra misma vida natural. Por esto, por ejemplo, si usted mira por la ventana de su casa y ve que el vecino, en la casa del vecino la mujer es infiel, el esposo es un alcohólico, los hijos están en drogas o por ahí haciendo cosas que no deben, uno mire y sabe que es cuestión de tiempo para que ese hogar se destruya y no hay nada. Eso ahí no va a durar, se va a acabar, ¿no? Entonces no se necesita ser un profeta para uno decir qué va a pasar. Lo mismo cuando miramos a este mundo y miramos la gente en que anda, no se necesita ser profeta para saber lo que va a pasar, ¿cierto? Se sabe que las consecuencias de nuestra vida no son buenas. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Un ejemplo, Dios creó al hombre después de que creó la creación, ¿no? Después de que hizo la naturaleza y todo. Entonces, cuando creó al hombre, le entregó la creación y le dijo, vas a administrarla. La prueba está que todos los animales se los mostró, le digo, póngale nombre a los animales. Y Adán mismo le puso nombre a los animales, Dios no se los puso. Y le dijo que sería el que manejaría la naturaleza. La naturaleza quedó bajo la autoridad del hombre. Cuando el hombre pecó, también cayó la naturaleza, porque si cayó el que la administraba, cayó la naturaleza cuando no tenía quien administrarla más. Entonces ahora la naturaleza, como dice San Pablo, se revuelca en dolores de parto hasta que regrese Jesús. Por eso la naturaleza está imperfecta también, porque quedó maldita con el pecado original y no va a ser plenamente redimida hasta que regrese Jesús y termine esta imperfección y baje a la perfección, que es el paraíso que hemos perdido, la santa Jerusalén del cielo, y se acabe la muerte, regresemos a la gracia que perdimos y se acabó todo lo que la caída, ¿no? Se acabó la procreación, ya no va a haber más procreación y los seres dejamos de existir en la sexualidad, sino que vivimos ya en la eterna gloria de Dios. Se acaba la imperfección. Entonces, entre tanto, nosotros veremos que las acciones nuestras, como no estamos en control de la naturaleza de la creación, cuando una persona no está en gracia de Dios, todo lo que tiene alrededor no le obedece, porque no tiene autoridad. Entonces la vida misma lo puede investir, para que todo le pueda salir mal, porque el diablo tiene poder sobre uno, porque uno no tiene poder sobre la vida de uno, no tiene autoridad. Si tú vives en pecado mortal, no tienes autoridad sobre tu vida, nada. No tiene ninguna autoridad. Lo único que tiene autoridad sobre la vida de uno es el diablo. Entonces, esto es una cosa muy clara. Hoy, ¿por qué razón los profetas falsos utilizan tanto los acontecimientos de de los catástrofes naturales para avisar que son señales de los tiempos? Resulta que Jesús advirtió en su escatología, cuando hablaba del final decía, habrán guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, todo eso, pero esas no son todavía los señales, sino el principio del sufrimiento, de la purificación. Eso lo hemos tenido por siempre, los terremotos y esto. La intensidad de los efectos naturales tiene que ver con esto. Si viene un huracán, que es de cierto nivel, pero hacia donde viene, ese lugar no está en gracia, está muy bajo en lealtad con Dios, la misma naturaleza no le puede obedecer a ninguna gracia y se va aumentando la intensidad y llega con toda la fuerza desenfrenada que no debía haber llegado. Porque el hombre, si hubiese estado en gracia, ese huracán hubiera sido pequeñito. Pero como no hay quien lo pare, solamente aumenta, ¿sí? Lo mismo pasa con un temblor de tierra, lo mismo pasa con una inundación, lo mismo pasa con los fuegos, ¿no? Cuando hay incendios en los montes por el verano, todo eso, si se prende un bosque por accidente, por algún pirómano o algo, y la gente está en gracia alrededor, ese fuego se apaga, no trasciende, porque hay autoridad espiritual en el área. Entonces ustedes se han dado cuenta cómo a veces en los fuegos se saltan casas y uno ve una casa intacta. Y de repente ve uno que en el jardín de la casa está una estatua de la Virgen y no sé qué. Y me dice, oh, pues es obvio que había autoridad espiritual ahí y el fuego no lo podía tocar. Porque la naturaleza misma le obedece a esos elementos. Y la gente no entiende que eso es perfecto. Cuando yo estoy en armonía, la naturaleza me obedece. Yo paso por una calle y en esa calle atracaron 10
y están todos los ladrones y todo, y a mí no me atracan y a mí no me ven. Y si me ven, me ignoran, porque yo tengo autoridad sobre mi vida y voy en el camino de la luz con autoridad que me armoniza con todas las cosas buenas. Si yo estoy en desobediencia, estoy en pecado mortal, no estoy en armonía con nada, y todo lo que hago me lo provee el maligno, todo. Todas mis obras, mis trabajos, mis proyectos, todos están alimentados por él para destruirme a mí. Entonces me da éxito donde no debo tener éxito, me entrega dinero que no debo tener, me hace cosas que yo no debo hacer, y todo está al revés. Entonces, eso pasa en la naturaleza. La naturaleza va a atacarme a mí y mi vida me va a atacar a mí si yo no estoy en armonía con ella. Entonces, hoy en día nosotros no podemos dejarnos confundir pensando que las señales de los tiempos son todos estos desastres que tenemos. Cuando no son las señales de los tiempos, lo que es el desorden de la humanidad, que también los tuvieron los romanos, los babilonos, los egipcios, todos tuvieron el mismo desorden. Imperios que se cayeron por el vicio, por el desorden, por la maldad. Y entonces esto no necesariamente quiere decir que ya regresa Jesús dentro de no sé cuánto poco, que miren las señales. No, esas no son las señales. Las señales reales del regreso de Jesús son la conversión masiva de los judíos, que eso va a ser de la noche a la mañana, y ya ellos preparan la llegada de Jesús. Esa es la última señal real, ¿no? Y lo otro es esa gran apostasía de la iglesia. Por ejemplo, hay algunos brotes de apostasía. En España, por ejemplo, hay gente que con abogado y todo denuncia a la parroquia para que le quiten el nombre de la partida de bautismo, ¿no? Porque no quieren saber nada de la iglesia católica y quieren que los borren de los libros de la iglesia. Eso es apostasía, ¿no? Eso es apostatar en contra de nuestra fe. Y hay cosas así, pero todavía no es la apostasía grande, donde son millones de católicos que se van contra la iglesia y que se avergüenzan de la iglesia y se van y públicamente lo dicen y se van. Eso es lo que va a suceder ya casi al final, y los judíos se convertirán en esos días y ellos vendrán a rescatar la iglesia. Así como ellos preparaban la venida del Señor, preparan la segunda venida igual. Por eso fueron escogidos como los hijos legítimos, los judíos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estos son los tiempos de las fábulas, de los mentirosos, de toda esta gente que utiliza este tipo de momento para engañar. Entonces el engaño son, y vienen disfrazados, vienen como sacerdotes, vienen como laicos muy bonitos, muy bien puestos, como con vidas muy correctas y muy rectas, pero con unas profecías falsas. Entonces la gente los va a creer porque tienen títulos universitarios, porque tienen esposa e hijos y viven una vida muy coherente y por muchas cosas. Pero resulta que el diablo se viste de ángel de luz, igualito. Pero la realidad es que no hay ningún rapto, la realidad es que no hay ningún 1000 años de paz antes de que regrese Jesús. Eso es una contradicción total al Evangelio y no tiene nada que ver con nosotros en las enseñanzas de la iglesia. Todo eso es protestante. Entonces, la verdadera escatología es que todo seguirá como va, la humanidad no va a cambiar, el mundo siempre ha sido igual, el mundo nunca ha sido diferente. El mismo mundo de Caín y Abel es el mundo de hoy, es un mundo perverso donde desde los primeros hijos de Adán y Eva ya había uno malo que mató al hermano y después siguieron peor, y después llegó nada menos que todas esas cosas con los gigantes que aparecieron por la promiscuidad que tenían con espíritus del mal, y aparecieron gigantes en la tierra y vino el diluvio, y luego después del diluvio Can, los descendientes de Can quedaron malditos, porque este hombre, ya saben lo que pasó con Noé. Todo esto siguió, nunca ha cambiado, y el mundo ha sido exactamente el mismo. Hoy podríamos decir que puede ser más sofisticado por la industrialización, la tecnología, pero sofisticado ¿en qué forma? Pues en ninguna, porque en realidad el hombre no ha mejorado como criatura humana a pesar del desarrollo que ha encontrado. Las civilizaciones todas han encontrado grandes desarrollos, pero no se han podido desarrollar humanamente. Entonces el hombre sigue con el mismo problema de la caída del pecado y sigue sin superar el arte humano, no lo ha superado. Entonces ese arte no lo han podido manejar, que es el arte del amor y obediencia a Dios. Estamos caídos en ese. Entonces, por gracia de Dios, en los sacramentos que nos ha dado en Jesucristo, hay personas que logran entrar en el verdadero arte de superar la caída, y por eso hay santos. Por eso hay santos, por eso la iglesia nos presenta santos, porque los hay, porque hay gente que realmente se dedica a superar el arte de la vida y a aprenderlo bien, el arte del amor, y supera toda la caída.
Pero miren que la verdadera superación del hombre es cuando renuncia al pecado, así se quede desnudo bajo un puente, sin nada y sin nadie, que dice: Dios es mi vida, no los hombres, no las criaturas, no mis deseos carnales, no mis intenciones. Ese es el momento de la verdad. Hasta que uno no llegue a hacer eso, está muerto en el pecado, no tiene vida. Dios no lo bendice porque ni lo ve, porque está en la oscuridad, y el diablo lo posee. El diablo, todo es para el diablo. Entonces, y eso ha sido la historia de la humanidad. En toda la historia, el hombre ha decidido por sí mismo y no por Dios. Y por eso han vivido en manos del diablo. Y por eso los que se logran salvar, si ustedes pudieran ver el mundo espiritual en este momento, quedarían aterrados de ver los millones incontables de almas que se salvaron, pero están en un estado espantoso, subiendo lentamente hacia la luz, en medio de situaciones muy complicadas. Claro está que no podemos malinterpretar esto en esa forma, porque hay gente que tiene unas ideas muy raras del purgatorio. Yo les puedo decir esto: el purgatorio está millones de años luz adelante de nosotros, millones de años luz. O sea, es un estado 1.000 millones superior al nuestro. Las almas del purgatorio nunca quisieran regresar acá, jamás. Es como si le dijeran a uno: oye, ¿quieres empezar tu escuela primaria de nuevo? Pues no tiene sentido, yo no me voy a meter a la escuela primaria, ¿no? Yo ya estoy en otra etapa de mi vida y eso no tiene sentido. Eso le pasaría a un alma del purgatorio. ¿Quiere regresar a la tierra? Pues que la escuela primaria no. Entonces, pero ellos no la superaron, obviamente. Pero no superaron las cosas de la tierra, sino el amor de Dios. O sea, no alcanzaron a entender la lección del amor. Y la lección del amor de Dios es purgatorio. Por eso pasan tanto tiempo allá, y duele porque resulta que nosotros en este momento tenemos una idea de lo que es la perfección, una idea. Tenemos una idea de lo que es una virtud. Digamos, yo tengo una idea de lo que es ser honesto, porque yo llego hasta considerarme honesto, y me considero honesto que no conozco la honestidad, porque si conociera la honestidad sabría qué deshonesto soy, cómo soy de deshonesto. Por eso pretendo ser honesto cuando no lo soy, porque en realidad para poder tener el arte de perfeccionar una virtud, lo primero que uno sabe es que no la tiene, ¿sí? El que se considera honesto y todo ya es deshonesto, ya es deshonesto. El que se considera que es veraz ya es un mentiroso. Por eso San Juan dice: el que dice que no peca llama mentiroso a Dios y es un mentiroso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en un estado de imperfección. El orgullo, la soberbia nos llevan a pensar que nosotros tenemos superadas ciertas áreas de nuestra vida y miramos al otro como si fuera el gran pecador y nosotros estamos afuera de eso. Y ahí viene toda esta maldad que nos sale del corazón, que son los juicios que le hacemos al prójimo, ¿no? Y donde nos falta la caridad. Porque en realidad yo puedo venir aquí a contarles de todas las cosas que yo quisiera denunciar, que nosotros debemos cambiar. Pero eso jamás con el ánimo de juzgar a nadie, ni de atormentar a nadie, ni intimidar a nadie, porque yo soy capaz de cometer pecados peores de los que estoy denunciando en cualquier momento. Solo por gracia de Dios y misericordia no lo estoy cometiendo en este momento, porque Él me ató a su espíritu y me da la gracia, pero yo no puedo dármelas por salvado. Yo sé que la salvación me la tengo que ganar todos los días, y esto trabajándola, todos los días, trabajando desde que me despierto hasta que me acuesto, y a veces durante el sueño me toca amarrar para que no me pase nada durante el sueño. Entonces, porque las cosas que acumulo durante el día me pueden atacar en la noche, que son los resultados de mis propios pensamientos. Entonces, yo sé que no se puede hablar para juzgar, pero se puede anunciar y denunciar. Es lo que el Evangelio nos pide, pero ay de mí, como dice San Pablo. Primero, si no predico el Evangelio, y segundo, si predico el Evangelio y voy a no cumplirlo, ¿sí? Ay de mí, prefería no haber nacido, mejor que me muera ya, porque si yo estoy predicando estas cosas acá y luego salgo a hacer lo contrario, ustedes pueden imaginar lo espantoso. Si yo estoy aquí aprendiendo las verdades que Dios me está revelando y me está mostrando el camino y todo, pero yo no lo obedezco, entonces estoy no solamente entristeciendo al ángel que me acompaña, sino robando todas las gracias que Dios me quiere dar, entristeciendo al Sagrado Corazón, convirtiendo mi vida en una tristeza para el cielo, y encima de todo poniendo mi vida en peligro, en todo sentido, mi vida eterna. Entonces, el despertar a la realidad espiritual es una gracia, pero tenemos que estar abierta a ella. Uno tiene que decir, es como, ¿cuánto pensé yo aquí cuando regresé en mi conversión a California?
después del secuestro, y estaba aquí en mi casa, y todavía tenía todas las cosas del pasado, todos los lujos y todas las cosas en que yo vivía, ese mundo banal en que vivía. Y tenía que decidir dejar todos los vicios que tenía, el alcohol, toda esa vida nocturna mía en la cual habían drogas, promiscuidad, la avaricia por el dinero, el poder y la fama, las ganas de hacer cosas grandes siempre, ¿no? Estar metido con espectáculos y cosas, todo era grande, ¿no? Entonces estaba yo con toda esa sed ahí metido en todo este mundo de Hollywood, que le despierta la avaricia a la gente y todos quieren ser grandes y famosos. Y si se meten a la iglesia igual, ¿no? Todo es una misma tentación. Yo a veces me encuentro con gente que está convertida dentro de la iglesia, que están en el mundo del espectáculo y todavía siguen buscando el espectáculo grande en la iglesia, ¿no? Es igual, es la misma tentación. Y yo llegué a eso y me costó, pero sangre y mucho tiempo, el poder yo decidirme interiormente a dejar el afecto a todo eso, dejar el afecto a la necesidad que tenía de tener atención de la gente, la necesidad que tenía de depender del afecto humano, de las cosas físicas, del amor humano, de todo, esa necesidad, como una sed, que si yo no tenía eso me sentía que me iba a morir, ¿no? Entonces, y vicio por vicio, el alcohol, todas las cosas, la vida nocturna misma, ¿no? La televisión, todas las cosas, adicto a las noticias, a esto, a las películas, a tanta cosa que eran miles y miles, y entre más hacía, más me salían. Y no es que esté libre de todo, pero pues el Señor me ha ayudado a derrotar mucho terreno, ¿no? De mucha cosa, mucha maleza, porque es como entrar a una selva donde uno ya ve las cosas y uno como si hubiera estado ciego en la selva y la selva lo poseía a uno y ahora le quitaron la venda y dice, ¿dónde estoy? Entonces ahora le entregan las armas y empieza uno a desmontar para salir de ella, ¿no? Y ya sabe uno que allá está la salida, pero le toca cortar todo esto para lograr salir allá. Y quién sabe cuánto tiempo tomará, porque hay momentos en que uno cree que ya va a salir y encuentra que hay unos troncos así de gruesos y uno lo que tiene en la mano no alcanza a tumbarlo, entonces le toca empezar a pedir ayuda para que le manden un serrucho inmenso eléctrico y sí, y Dios le ayuda a uno y le llega, pero tiene que tener una fe cada vez más grande, porque cada vez es más duro tumbar lo que se le va apareciendo. Uno tumba esto y se encontró con semejantes troncos ahí, tiene que pedirle a Dios con más seguridad y con más profundidad. Entonces, todo esto que estamos viviendo nosotros hoy, sobre lo que el mundo se enfrenta, a lo que el mundo se enfrenta hoy, no es nada nuevo. El mundo nunca va a cambiar, o sea que de repente todo esto se cae. Por ejemplo, desde lo que hace que yo empecé mi apostolado desde el año 99, el Señor me empezó a mostrar en este país, por ejemplo, en toda Norteamérica, cómo esto iba a ser un sitio pobre, 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 pero pobre, más pobre que el tercer mundo. Y la violencia en este país va a ser tan espantosa que la gente no sabe vivir sin dinero, no sabe. Entonces apenas empiezan a perder el dinero se vuelven salvajes. De eso de, ¿cómo será que hace poco, ahora estaba en Detroit, yo de misión, y ahí las historias de Detroit es que en algunas áreas de Detroit salen algunas personas bien grandecitas y van rompiendo vidrios en la calle, sacando a la gente del carro y otro le saca todo lo del bolsillo, hasta los zapatos, los roban y lo vuelven a tirar en el carro. Si se pone muy bravo los matan, ¿sí? Y estas son cosas que aquí nunca sucedían y ahora están sucediendo. Calles sin pavimentar rotas, semáforos sin arreglar hace un mes porque la ciudad está en quiebra, casas abandonadas por toda parte y violentadas por todo el mundo, saqueadas, porque son vecindarios enteros donde la gente se fue, perdieron sus casas, los bancos ni las tocan y están llenos de gente, de homeless, de cosas, se convierten en nidos de venta de drogas y todo, casas que antes eran de familias, de gente común y corriente. Y esto se empieza a ver, ¿no? Y no solamente ahí en Michigan, eso lo he visto en varios estados, ¿no? Entonces, estas son cosas reales. ¿Y por qué razón? Porque se han perdido las bendiciones y las gracias. Porque miren todas las leyes que se han pasado, miren todas las cosas que se hacen, la degeneración que hay, la decadencia tan horrible, y eso va así en picada hacia abajo, ¿no? Nada ha mejorado, todo se ha empeorado. Y mire usted las nuevas campañas políticas, cada vez las leyes son peores, permitiendo que niñas aborten sin pedirle permiso a los papás, menores de edad. O sea, cada vez
Y ya vienen las leyes del bestialismo, a legalizar el bestialismo, hombres casándose con animales, ¿eh? Y ya van a empezar a tener desfiles de hombre con su amante animal por la calle, así como los homosexuales empezaron a hacer sus desfiles. Oh, ya viene, porque ya viene, en Alemania se casó un hombre con un gato, que era su amante, ¿ah? Y así es, entonces, esto no va a cambiar y no podemos, es decir, estas cosas son, por eso decía el Señor, los hijos de Dios quisieran no haber nacido, por lo que van a ver. Las mujeres embarazadas quisieran jamás en la vida haber quedado embarazadas, ¿no? Porque eso es lo que se ve, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que estos paraísos y el sueño americano, de todas cosas no existen ya, porque eso todo fue falso. Fueron cosas inventadas, economías infladas, sueños, fantasías, como un Disneyland, ¿no? Una cosa construida y se derrumbó. Un castillo de naipes que se derrumbó. Y ahorita ustedes se dan cuenta que esto que está sucediendo acá con la economía no ha cambiado y cada día se pone peor. Entonces, ¿por dónde va? El índice de éxodo que hay en este país ahora ha aumentado en inmensos porcentajes cada mes. De éxodo. O sea, gente que se está volviendo a sus países, gente que se va, ¿no? Porque se nota que en el ambiente está eso, ¿sí? Pero esto no es nuevo, porque se han caído todos los imperios que han habido en la tierra, todos se han derrumbado. Y todos se han derrumbado por el mismo pecado. Porque en un momento dado son tan pretenciosos que piensan que no necesitan a Dios. Entonces empiezan a sacar leyes contra Dios. Y ahí terminaron, porque Dios no permite eso, les quita las gracias y ¡tum! Aquí cae. Mire, el castigo de Colombia, que es algo que puedo testificar yo que soy de allá, el castigo de Colombia duró 60 años. Y hasta ahora estamos saliendo de eso. Pero después de mucha rodilla, después de mucho arrepentimiento y mucha sangre, se sabe la cantidad de gente inocente que han matado en Colombia por la droga, por la guerrilla, por la corrupción política. Cientos de personas asesinadas, la mayoría, 90% de ellos sangre inocente, ¿no? Y hasta ahora se está empezando a salir, hasta ahora. Y que ustedes ven lo que está pasando en otros países, como hablaba yo de México. En México empezaron a pasar esas leyes en el DF tan horribles del aborto, los homosexuales y todo. ¿Y qué es años? Eso fue hace 3 años, 4, y mire lo que ha pasado en estos 3 años. Eso se disparó hasta el punto que las historias son impresionantes. Ahora me estaban contando unos amigos mexicanos hace 2 noches atrás en una cena, que unos amigos de ellos en Acapulco estaban en una cafetería con su esposa, sus hijos, y llegaron unos hombres ahí y le dijeron, mire, es que a mi jefe le gustó su vieja, ¿sí? Y se le llevó a la esposa, y se la llevó y se la devolvieron a los 3 días. ¿Para qué les cuento, no? Entonces, y estas son cosas así que están sucediendo en este momento. Esto sucedía en Colombia también. En Colombia era igual. En Colombia llegaban a un restaurante unos hombres armados, llevaban todas las niñas que estaban ahí, se las llevaban. Y después las tiraban por allá, después de hacer lo que querían con ellas, las dejaban abandonadas. Y no es que las mataban, ¿no? Entonces, y esto es típico del diablo. O sea, estos no son seres humanos. El diablo está usando los seres humanos, pero son los espíritus del mal. ¿Por qué razón cogen tanto poder? Porque nosotros se lo damos. Entonces, si no, no tuvieran. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Entonces, mire, es como una cucaracha, un insecto. No puede hacer nada en la cocina de ustedes si no encuentra qué comer. ¿Cierto? Usted puede ver que una cucaracha se le da vueltas y vueltas a su cocina. Si usted no tiene nada de comer ahí, ¿qué va a hacer? Le toca irse. O se muere, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es el permiso para una cucaracha? El desorden, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el permiso que Dios le da al diablo? Que si el diablo aparece en su vida, Dios mira por qué apareció y ve el mugre ahí, pues ahí se entró. ¿Sí me entiende Dios que lo va a parar? Si usted le dio comida, usted le entregó comida al diablo, usted mismo se vendió. Entonces, eso es lo que pasa con especialmente países católicos. A nosotros nos exige más Dios, mucho más. Si un país católico le da por pasar una ley de paganos para matar niños y cazar homosexuales y todo eso, póngase el cinturón de seguridad, porque ya el diablo tiene poder sobre nosotros y va a hacer lo que quiera con la gente, lo que quiera. Y la gente le va a tocar ver aterrada que no puede defenderse, porque llegan monstruos a hacer lo que quieran con su familia, con sus hijos, con sus vecinos. Usted no puede hacer nada. Y parece que nadie los puede parar. Y parece que fueran los reyes y los dueños de todo, gente tan mala, ignorante, porque cogen gente horrible.
Gente que a veces no sabe ni leer ni escribir. Miren el fenómeno tan grande, por ejemplo, el crimen organizado. Llega la policía en una investigación increíble, tumbaron al jefe, al capo de toda la mafia. Todo el mundo feliz porque tumbaron la cabeza. ¿Qué? Sigue el que lo seguía de para abajo, ese queda de cabeza. Y después a ese lo tumban también y queda el de más abajo, que era el sicario, el asesino, se queda de jefe. Y ahora ese sí que no tiene escrúpulos de nada. Entonces cada vez es peor lo que está pasando. Porque entonces ni la policía puede eliminarlos. O sea, no hay forma de eliminar ese mal. La única forma de eliminar ese mal es con Dios y la limpieza. Entonces tiene que limpiar la cocina. Tiene que sacar todo el mugre para que se vayan los insectos del infierno. Que si no tienen nada que comer, no pueden hacer nada. Les toca irse, porque si no se mueren de hambre. Entonces, en este momento en el mundo se está alimentando el diablo con la sangre del aborto, la sangre de los homosexuales, porque eso es pura sangre mala, lo de ellos. Toda la promiscuidad, toda esa sangre mala es la que está engordando a los diablos. Entonces, si, fíjese, cuando uno vive en pecado mortal, está engordando al demonio. Miren, les cuento una cosa bien horrible. Esto va a ser muy explícito, pero no se preocupen porque es necesario, ¿no? Por ejemplo, la masturbación es arrojar la vida, ¿cierto? Botarla. Porque, por ejemplo, todo lo que se bota en la masturbación se necesitaba para concebir, para procrear. Entonces, eso es derrotar la vida. ¿Usted se imagina eso en el libro La vida de uno cómo queda? Queda apuntado como derroche de la vida. Uno no podría hacer eso, porque el hombre tiene que conservar su salud, su integridad, y no puede abusar su sexualidad, tiene que mantenerse íntegro y casto. Entonces eso de por sí es un crimen horrible, es un pecado muy terrible. Ahora, la promiscuidad, cuando personas tienen sexo sin casarse, eso cada vez que lo hacen están derrotando la vida. Porque primero que todo se van a estar cuidando el embarazo porque no quieren tener hijos, porque no están para eso, ¿no? Entonces ya de por sí están matando la vida. Y segundo, están derrochando la vida. O sea, entonces imagínense, cada vez que se hace, se está matando la vida. Entonces como si abortaran cada vez. O sea, cada acto de fornicación es como un aborto, igual, porque se está botando la vida. Entonces, todo eso queda en el libro La vida contra uno. Y fuera de eso está contribuyendo a disminuir completamente las bendiciones de las generaciones que vienen, de la familia, de la iglesia, de las comunidades donde uno vive, porque las está disminuyendo todas con el pecado. Por eso, cuando nosotros estamos en gracia de Dios, aumentamos las gracias de la iglesia y de la familia y de las generaciones futuras. Pero cuando estamos en pecado, disminuimos la bendición de la iglesia, las generaciones futuras, le robamos a todos con nuestro pecado. Por eso es increíble lo importante que es. Es como si yo vivo en esta casa y soy miembro de una familia que son 5 hermanos y todos trabajan arduamente, todos los días se levantan tempranísimo, llegan tardísimo, trabajan muy duro para sostenerse en estudiar y todo, y hay uno que es malo, ladrón, mentiroso. Un día llega la policía, allana la casa, destruye todo, se llevan para la cárcel a ese y te encierran a nosotros para investigarlos y les arruinan su reputación con todo el mundo, con su vida por uno malo, ¿sí? Y eso es lo que sucede en la humanidad entera. En la humanidad entera, la gente mala disminuye todas las gracias de los demás. Por eso decía, casos como el que acabo de contar de Colombia o de México ahora, un puñado de gente mala, horrible, le quitaba las gracias y la paz a un país entero, de cientos de millones de habitantes, ¿cierto? Y un grupo pequeño de criminales, ¿sí? Y le quita la paz a toda una masa de gente, de niños, de ancianos, de matrimonios, de todo un país entero, por un grupo de fascinerosos, ¿no? De desobedientes. Pero eso mismo hacemos nosotros, cada que estamos en pecado. Nosotros disminuimos todas las gracias y las bendiciones de la humanidad. Por eso la conversión nuestra es demasiado importante, la radicalidad. ¿Sí? Usted no se imagina el dolor de las almas del purgatorio, de darse cuenta que se quedaron de enemigas de Dios por darle culto a las criaturas humanas, por acomodarse uno físicamente en la vida, por buscar cosas materiales, por mantener territorios humanos de soberbia, de desobediencia, de tanta cosa. Nosotros somos demasiado soberbios, llenos de malos hábitos, con una lengua tan difícil, con unas actitudes grotescas, y tantas cosas que dañan y tumban el amor de Dios. Pues yo diría que para resumir
reflexión y que no quede simplemente como algo aterrador y oscuro. Yo diría que todo lo que estamos hablando acá es para contribuir a un exorcismo, como para liberarnos de la oscuridad que pueda haber en nuestra vida, las ideas que tenemos del futuro y del fin, las ideas que tenemos del Evangelio y de la gracia y el pecado, y que todo eso quede claro en nuestro corazón, para que no nos engañemos, para que no vivamos en negación, para que sepamos de que o me convierto o me muero, ¿sí? No hay otro camino. O soy de Dios o del diablo. Yo no puedo vivir en la mitad, no existe el territorio. Yo no puedo ser hipócrita. Yo digo, ¿a quién le pertenezco yo? ¿Con quién estoy jugando? Yo tengo que pertenecerle a Dios, pero tengo que pertenecerle a Dios 100%. Porque miren, el diablo es 100% malo. Entonces, ¿cómo hago para combatirlo? 100% bueno. Como yo no puedo ser 100% bueno, me tengo que unir a Jesús, porque Él me completa. Entonces yo le entrego mi miseria y Él me entrega su gracia. Nos unimos a miseria con la gracia y nos hacemos 100% contra el mal, que es 100%. Pero yo solo, sin ser amigo de Dios, olvídese que yo le pertenezco al diablo. Y soy instrumento del diablo en lo que hago, lo que pienso, lo que siento, en todo. Porque Él es el que me maneja. Vivo con el espíritu del mal. Entonces, Dios nos pide a nosotros la conciencia. Y la conciencia tiene que estar en Él. Que la conciencia no nos va a engañar. Que yo no vaya a negociar nada. Que no vaya a tomar decisiones absurdas y pensar que estoy bien cuando estoy mal. Que no vaya, que Dios me dé la gracia y a mí la fortaleza de tomar decisiones reales, importantes, ¿no? Y la única decisión importante en nuestra vida, la única, es vivir en gracia. Es la única. No hay otra. Usted puede decir lo que quiera, pero si usted no le obedece a Dios, está muerto. Está absolutamente, no ha nacido todavía. Por eso decía Jesús, el hombre tiene que nacer otra vez. Dice, el hombre que nace de la carne está muerto en el pecado. Tiene que nacer en el Espíritu para tener vida. Y nacer en el Espíritu es en el Espíritu de Dios y es el Espíritu de la obediencia. Eso es nacer al Espíritu, otra vez. Eso es lo que Nicodemo no entendía. Decía, ¿cómo hace un hombre viejo para meterse de nuevo en el vientre de la madre y nacer otra vez? Y le decía, es que no entiende las Escrituras, ¿tú qué sabes tanto? Dice, lo que estoy diciendo es que el hombre tiene que morir a las obras de la carne, completamente, para poder nacer al Espíritu. Y nacer al Espíritu es que yo, a pesar de mi carne, que quiere tantas cosas, que tiene tantos apetitos, tantas necesidades, digo, no, no te voy a dar nada de lo que quieres. Yo voy a conseguir lo que me da vida eterna. Y lo único que me da vida eterna es renunciar a lo que yo quiero y hacer lo que Dios quiere. Entonces ahí sí consigo la vida. Pero si yo sigo haciendo lo que yo quiero, me voy a morir yo porque Dios no está en mí. Porque yo no puedo hacer mi voluntad. Tengo que hacer la voluntad de Dios para poderme salvar. Porque con mi voluntad no me salvaré. Con mi voluntad no viviré la verdad. Con mi voluntad solo viviré los apetitos desordenados de mi carne y mis instintos humanos. Y voy a caer en todos los vicios. Y voy a justificarlos encima de todo. Porque soy un filósofo. El hombre que para el pecado se convierte en el inteligente más increíble, en el filósofo más increíble. Y justifica hasta el asesinato. Lo justifica perfectamente. Ustedes ven, si ustedes conocen un sicario, esos que matan a sueldo, le aseguro que tiene una justificación para el asesinato. Se lo aseguro. Yo los conozco. Yo estuve en manos de ellos por 6 meses. Y ellos todos tenían una filosofía. Y estaban convencidos de que tenían una razón de matar, una razón de secuestrar, una razón para robar, una razón para fornicar y violar niñas y todo. Todo lo tenían racionalizado. Todo lo tenían entendido. Porque esa es la fruta que nos comimos. La fruta del pecado original, el conocimiento del bien y del mal. Entonces nos hace personas inteligentes, para el bien o para el mal. Entonces uno se convence de una cosa o la otra a través de esa inteligencia. Entonces por eso Dios dice, utiliza tu inteligencia en el bien, para que llegues a mí. Y después de que la utilices en el bien, que es como una escalera, deja tu inteligencia humana y entrégate a la sabiduría divina. O sea que ni siquiera quiere que nos quedemos con la inteligencia humana que nos llevó a Él. Porque podemos utilizar la razón humana a través del bien para llegar a Dios. Pero cuando lleguemos a Dios ya no quiere Él que usemos ni siquiera la razón. Ya quédate en la sabiduría. Y la razón déjala. Por muy buena que sea, te trajo a mí, pero ya no la necesitas. Ahora utiliza tu sabiduría, que es la divinidad en nosotros. Y ya está en otro plano. Y ahí es donde Dios nos llama realmente a servir, ¿no?
Por eso tenemos que tener mucha claridad en estas cosas y darnos cuenta que primero no podemos dejar engañarnos de todos estos profetas falsos, porque la única noticia que hay del fin es la noticia del fin de nuestra vida. Esa es. La demás, cuando baja la Santa Jerusalén y Jesús regresa, así estemos vivos en este cuerpo o no, vamos a estar presentes. Porque la vida continúa después de la muerte y todo lo que estamos viviendo ahora lo seguiremos viviendo en un plano mucho más alto si nos salvamos y estaremos presentes en el regreso de Jesús, todos nosotros, junto con los que están todavía en la tierra, juntos con los que están en el purgatorio, todos juntos veremos la venida de Jesús. Entonces, la vamos a ver de todas maneras. ¿Qué diferencia hay si la vemos acá o allá o donde estemos? Lo importante es que no vamos a estar en el infierno, porque ahí sí quedamos separados de todo. Pero el principio hoy es que no debemos preocuparnos por toda esta escatología protestante, de todos estos anuncios torcidos y equivocados, que dentro de la Iglesia Católica empiezan a tomar un espacio y empiezan a tomar como una realidad que no existe, que no es verdad, simplemente porque hay católicos predicando las cosas, pero la realidad es que en el Evangelio está todo claro, el libro del Apocalipsis es absolutamente claro y Jesús ya nos dio las señales exactas cuáles son. Lo demás uno no lo puede creer, porque eso ni siquiera está en las Escrituras y nadie lo puede encontrar ahí para explicarlo. Así que pues yo le doy gracias a Dios y le voy a pedir su palabra para cerrar este momento. Entonces, voy a leerles a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el discurso de San Pablo a Agripa, capítulo 26, desde el versículo 9. Hechos 26, 9. Dice: yo me creí en el deber de actuar enérgicamente contra el nombre de Jesús Nazareno. Lo hice en Jerusalén y encarcelé a muchos santos con potestad recibida de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando se les mataba, yo aportaba mi voto. Les castigaba frecuentemente por todas las sinagogas para obligarles a blasfemar, y enfurecido contra ellos llegaba hasta perseguirles en ciudades extranjeras. Con este fin iba a Damasco, con la potestad y autorización de los príncipes de los sacerdotes. Y al mediodía vi en el camino, Rey, una luz del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió a mí y a los que me acompañaban. Caímos todos a tierra y escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Y yo contesté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque me he dejado ver por ti, para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que primero a los de Damasco y Jerusalén, y luego por toda la región de Judea y a los gentiles, comencé a predicar que se arrepintieran y se convirtieran. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión y le consagramos nuestra vida de una manera muy especial. Yo le voy a pedir al Señor que nos dé una meditación para que le damos esta meditación como cierre de todo este día de oración. Y esta meditación fue aquí en Los Ángeles en octubre 8 del 2002. Leí el Eclesiástico en el capítulo 8 y empieza así. Es una meditación con Jesús. Dice: bendito seas por siempre, Señor, aleluya, amén. Un instante de preparación espiritual alimenta largas millas de recorrido material. La fuerza del Espíritu que se alimenta de la gloria celestial es poderosa, porque es la presencia de Dios mismo actuando por medio de sus instrumentos humanos. El esfuerzo que se hace para mantener la oración y la constancia en las prácticas espirituales es un esfuerzo respaldado siempre por el Espíritu Santo, pero la intención tiene que venir del corazón del hombre. Para que el beso de la amada se materialice, tiene que ser por medio del contacto de sus labios con los de su amado. De la misma manera, la oración elevada a Dios debe materializarse primero en la intención del corazón para que Dios la reciba en su seno. No se debe orar por necesidad, sino orar por amor y alabanza a Dios.
La intención de corazón está sentada en el amor de Dios. Un alma que ama a Dios primero le alaba y le da las gracias por la vida, por las pruebas, por los momentos de alegría y después le consagra sus necesidades como una forma de reportarle a Dios las cosas que él ya sabe. De la misma manera que un niño le llora al papá diciéndole que le duele mucho la herida de su brazo, sabiendo que el papá está al tanto de cuidar de ese dolor. Dios conoce nuestras necesidades y le gusta que nosotros le contemos nuestras penas, pero reconociéndolo primero como a nuestro Padre y Creador. Cuando la vida espiritual alcanza el nivel donde se le cree a Dios, se comienza a alabarlo, a bendecirlo, a darle gracias en cada momento y a ofrecerle todo al Creador y dueño de todas las cosas. De ese modo se vive en la divina voluntad de corazón, mente y alma. El sentido de la entrega a Dios se establece en una relación íntima de amor. No se puede pedir nada a quien no se ama. Dios es amor, y aunque la criatura humana no lo conozca ni le ame, Él sabe lo que ella padece y necesita. Pero una criatura humana que no conoce ni ama a Dios y ora por buscar beneficios materiales, siempre pide lo que le hace mal a su espíritu, por no tener la gracia, la que le da el discernimiento. Si no se tiene la gracia, la que solo se recibe con una relación de amor a Dios y por voluntad de Él, no se puede recibir beneficio material porque todo lo que se pide es nocivo al espíritu. Dios es amor y Él otorga lo que es bueno para la salvación del alma que es eterna. Por esto, el que no conoce a Dios pierde la fe cuando Dios no le concede lo que con tanta necesidad e intensidad le pidió. Qué linda es la relación del alma que ama a Dios y se entrega a Él sin esperar más que la eterna salvación. Dios es amor. Amén.